Mercado Briones. Él ya va a hacer favor de dirigir este testimonio. Hermano, Dios te bendiga, te dejo el lugar. Buenas noches, hermanos, paz de Cristo. Bueno, el día de hoy me presento primero que nada. A lo mejor algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Alejandro Mercado Briones y el día de hoy voy a tener el privilegio de poder contar lo que la gracia y misericordia de Dios ha hecho en mi vida. Mi nombre es Alejandro Mercado Briones y esta noche pues vengo a compartir mi testimonio. Hermano, podemos leer un texto bíblico. Sería Efesios, por favor. La carta de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Me dicen amén si lo tienen? Bueno, Efesios 2, del 1 al 5. Bueno, voy a empezar con un versículo y ustedes el segundo y así, por favor. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por su gracia sois salvos. Amén. Y eso quería enfatizar, que gracias a Dios somos salvos. Hermanos, ¿podemos por favor parar para poder dar una oración? Padre del cielo, venimos delante de tu presencia, Señor, a dejar este momento, Señor, el privilegio de poder dar mi testimonio, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, y que seas tú, Señor, llevando este testimonio, ¿no, Señor, la palabra, Señor, a los corazones de nuestros hermanos, Señor, y a los que, Señor, han de recibir, Señor, el evangelio del reino, Señor, por tu gracia y misericordia, Señor. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que pongas palabras en mi boca, Señor, y que no sean mis palabras, sino seas tú, Señor, ordenando mi vida y la vida de los demás, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Hermanos, ¿nos podemos sentar, por favor? Bueno, hermanos, voy a comenzar con mi testimonio. Yo cuento con 31 años. Hermanos, yo vengo de una familia que es católica. Tengo 8 hermanos. Yo soy el más chico de todos mis hermanos. Toda mi familia, por parte de mi mamá, profesa la fe católica. Solamente mi papá es el que es cristiano. Y hace mucho tiempo, como a los 8 o a los 10 años, mi papá empezó como que a llevarme a la iglesia cristiana, junto con mi abuelita, que en paz descanse, con Dios está. Y me empezó a él inculcar, ir a la iglesia, escuchar la palabra. Pocas veces yo fui a la iglesia católica, siempre desde chico. Gracias a Dios, siempre creí que la Biblia es la palabra de Dios, siempre creí que solamente hay un solo Dios, pero aún así pues no bastaba, no era como para estar con el Señor. Empezó mi edad a avanzar y así yo tenía 8 o 10 años, seguía asistiendo con mi papá. Llegó un momento dado que dejé de asistir con mi papá a la congregación cristiana. Y la verdad, pues así empezó mi vida, leyendo la palabra. No era creyente cristiano, pero yo leía la palabra. Me gustaba leer la palabra, yo sabía que era la palabra de Dios. Y después que avanzó mi edad, a los 12, 14 años, en la secundaria, en segundo de secundaria, mi vida empezó a dar un cambio. Empecé a rebelar, empecé a ser muy rebelde con mis padres, me descarrié. Me estaban corriendo de la secundaria, mis papás ya no sabían qué hacer conmigo. Era un niño muy rebelde, muy rebelde. Se podría ser un niño problemático. Y así fue mi vida. De los 12, 13 años, yo
sí creía en un Dios, yo me creía buena persona y pues yo pensaba que iba al cielo, ¿no? Como todo mundo pensamos que somos buenas personas, ¿no? Porque no sé, no dañamos a los demás. Pero bueno, ya a los 14 años yo mi vida ya empezaba a saber cosas que yo no debía haber sabido. Me empezaba a salir a la calle, a juntarme con amigos que no debían haberme juntado. Y así empecé a reprobar las materias, me corrieron de la secundaria. Mis papás en su amor quisieron exhortarme, regañarme y me pusieron a trabajar un tiempo de albañil. Y pues bueno, yo no entendía aún así, ni con el trabajo duro, yo no entendí que pues lo que tenía que era estudiar, ¿no? Y así fue mi vida, así fue descomponiéndose mi vida poco a poco, hasta llegar a la edad de los 15 años, 16 años. En esta edad algo pasó muy fuerte en mi vida, que fue el día que Dios habló a mi vida y me hizo ver que mi vida estaba muy mal. Les voy a contar, un día mi familia puso un negocio, un changarro para mí, por lo mismo de que yo era una persona muy rebelde, no les quería hacer caso malamente. Y pues bueno, en la esquina de mi casa, que es su casa, pusieron un changarro. Y ahí yo estaba trabajando, todos los días me levantaba a trabajar, era una persona muy agresiva, malamente. Y gracias a Dios por su misericordia, un día pasó un chavo por esa tienda, ese changarro, y el chavo, gracias hermana. Sí hermana, gracias. Y la verdad, ese día el chavo me volteó a ver y yo lo vi así fijamente. Yo era muy agresivo. Quiero enfatizar cómo era yo, para que el cambio de Dios que hizo a mí, que el cambio que Dios hizo en mi vida. Ese día pasó el taxi enfrente de mí y los dos nos vimos. Dije, de seguro este chavo me quiere pegar, me quiere saltar, porque yo así pensaba, mi mente estaba maleada. Y casualmente que el chavo que pasó era lo que es hoy en día es mi hermano Josué. Él andaba en un taxi. Pasó y llegó muy amablemente, muy alegre, lo cual yo no tenía esa alegría. Y llegó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Digo, muy bien, ¿cómo estás? Y yo así como que, pues entre sí te recibo y no te recibo, entre enojado yo y quién eres tú. Él llegó muy amable y me dice, Dios te quiere hablar. Y yo sorprendido, hermanos, la verdad, lo digo así de esta forma porque la verdad solamente Dios puede convencernos de su palabra. Es algo increíble cómo Dios, después de esa vez, dejó en mi vida marcado que había ese Dios. El Dios que mi papá ya me había, por así decirlo, presentado, llevado al templo, me estaba hablando. Y no solamente eso, sino que mi hermano Josué me dijo cosas que nadie más sabía, ni mi familia propia sabía en las cosas que yo andaba. Ese día mi hermano Josué llegó y me platicó de la palabra y me hizo una invitación a asistir a una célula para escuchar la palabra de Dios. La verdad pues me dio mucho gusto y empecé a reunirme con él. Así, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Una vez ahí yo vi algo que ahorita yo comprendo por la escritura, gracias a Dios, que son las lenguas. Ese día yo estaba ahí en la célula y yo no solamente estaba observando, escuchando la palabra, y yo vi cómo ellos empezaron a hablar en lenguas. Y yo a la vez me asusté, quedé como que algo consternado, no sabía qué estaba pasando. Y me dijeron que me iban a explicar. Ya me explicaron y yo después de eso yo llegué a mi casa y le platicé a mi papá y a mi mamá. Pues bueno, yo creo que nunca debía haberles contado porque me dijeron que ya no fuera a escuchar la palabra, que mejor tal vez era una secta, que tuviera cuidado. Y pues yo la verdad no conocía mucho de Dios, conocía la palabra pero no relacionaba las cosas, no entendía la palabra aunque la leyera. Pero bueno, la misericordia de Dios, enfatizar, siempre fue en mi vida hasta esos momentos. Bueno, y después de esa vez que mi mamá me dijo que ya no fuera a congregarme con ellos, pues mi vida fue peor. Me entregué perdidamente al libertinaje. A mis 18, 19 años empecé a tener, tuve una novia, la cual pues junto con ella me fue llevando, no sé, al alcohol, a los excesos del mundo, a ser muy sociable con el mundo. Bueno, tal vez en lo secular le conocían vivir la vida. Yo era muy agresivo para esos tiempos, muy agresivo. Y pues bueno, yo seguí mi vida en las cosas del mundo. Pues eran cosas que tal vez yo pensaba que estaba bien y sigo enfatizando. Yo aún leyendo la Biblia,
yo pensaba que era una buena persona. Yo pensaba que tal vez, aunque tomara, aunque hiciera cosas que la palabra dice que no debemos de hacer, yo me iba a ir al cielo. O sea, yo creía que yo me iba a ir, pero no era así. La gracia y misericordia de Dios nuevamente llegó a mi vida. Hubo un momento, como a los 22 años, yo estuve en una fiesta allá por Tierra Blanca, y estábamos con unos amigos y otra amiga. Íbamos a un evento de música electrónica. Ese día andábamos buscando la puerta para entrar a ese lugar. No quiero hacer mucho énfasis en cómo andábamos ese día, porque eran cosas que no son, ¿verdad? Y yo creo que fue Dios el que ese día me salvó, porque ese día hubo una tragedia en esa fiesta. Llegaron y balacearon la fiesta. Ese momento a mí me impactó mucho, porque dije: Señor, tú estás guardándome. A pesar de todo lo que yo estoy haciendo malamente, Señor, tú estás mostrando tu gracia. Y eso también es una de las cosas que quiero enfatizar mi testimonio, porque mi testimonio no quiero que gire en torno a lo que yo hago, lo que yo hice, sino que en Dios, su gracia y misericordia, como dice en Apocalipsis 3. Podemos ir a la cita de Apocalipsis, por favor, 3:20 al 21. Apocalipsis 3:20, 21, por favor. La gloria es a Dios. Dice el número 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una cita muy poderosa que Dios nos está invitando. Él una y otra vez llegó a mi puerta a tocar. Pero a veces nosotros los humanos somos muy soberbios, muy altivos, y algo que enfatizamos, nos creemos buenas personas. Creemos que no necesitamos de Dios o que nosotros podemos resolver las cosas. Pero la verdad no es así. Mi vida siguió 22 años, 23 años, y fue un momento crucial en mi vida, porque ya estaba tan sumido en las cosas que yo andaba haciendo en el mundo, que sin darme cuenta ya tenía depresión y ansiedad en mi vida. Empezaba a tener pensamientos de no querer esta vida. Aunque yo tenía dinero en mi casa, tenía fama, tenía amigos. Hago énfasis en esas cosas, ¿no? Porque es lo normal en las personas que queremos, ¿no? Tener reconocimiento, dinero, fama. Yo así me sentía, yo así estaba. Pero gracias a Dios, Dios me hizo entender que nada de esto del mundo tiene un valor. Me habló Dios y me invitó. Después de todo esto, yo seguía creyendo que yo era buena persona. Y yo no veía que estaba perdido en mis deleites, en mis concupiscencias. Yo siempre pensaba que pues bueno, yo iba por el buen camino, que había nacido en una buena familia, que mis padres estaban juntos, que mis hermanos se llevaban bien. Y para mí eso era estar bien, era una vida plena, era estar delante de Dios bien. Pero no era así. Mi vida siguió adelante y tuve una ruptura amorosa. Después de eso, pues mi vida se volvió peor, no por la ruptura amorosa, sino porque me entregué totalmente al libertinaje. Llegó un momento a los 26 años de mi vida que empecé a sentir en mi corazón que algo estaba mal en mi vida, que tal vez iba a perder la vida. De hecho, yo incluso le decía a mis amigos, entre pláticas y pláticas, yo les decía: oye, como que ya yo siento que me voy de este mundo, como que tal vez voy a perder la vida. Y fue un temor en mi corazón que empecé a buscar del Señor, pero tal vez no era la mejor intención con lo que lo estaba buscando. Me empecé a enfermar, pasó lo del COVID y me enfermé. Estuve como 15 días, un mes en mi casa sin salir de nada, para nada. Mi familia no se quería acercar tampoco a mí y me sentí alejado de todo. Pero Dios siempre mostró su misericordia una y otra vez. Yo le clamaba: Señor, yo sé que tú eres Dios y yo sé que necesito la salvación. No entendía aún así las cosas. Yo oraba a Dios sin entender lo que estaba diciendo. Así siguió mi vida, y hasta un momento dado que estaba en mi casa con mis amigos, estábamos tomando y haciendo otras cosas indebidas, y estaba hablando de Dios, de lo que bueno era Dios, que Dios es todo, que la palabra de Dios, pero sin saber que yo estaba hablando estaba alcoholizado, estaba drogado. No era una forma de hablar de Dios, pero yo pensaba que estaba haciendo bien.
Yo pensaba que era buena persona. Después de todo esto, días después de que yo estaba a mis amigos, entre comillas, predicándoles en esa forma o en ese estado, una semana después, días después, en mi corazón sentí una tristeza. Empecé a sentir que Dios me estaba regañando, me estaba diciendo: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando de mí en esa condición? O sea, está bien que hables de mí, pero no lo estás haciendo de una forma correcta. Yo en mi casa tenía muchas cosas que no debía haber tenido. Cuando pasó eso en mi vida, fue como si me hayan tirado al piso y veía las cosas que empezaba a hacer y ya no la veía igual. Ya decía: oye, ¿por qué estoy haciendo eso? Eso está mal. Incluso involucrarme con mujeres, empezaba a ver como un acto mal y decía: oye, estoy sucio, no estoy haciendo bien. Y empecé una tristeza en mi corazón. Empecé a ver el pecado como realmente era. Entonces, todo el énfasis desde atrás del testimonio, yo no era buena persona. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que somos buenas personas, creemos que hacemos el bien a los demás, pero la Escritura es clara: solamente hay una persona que es buena, que es Dios. Y bueno, mi vida siguió adelante, así, queriéndome acercar al Señor. Yo quería acercarme al Señor, pero las cosas del mundo me volvían a jalar. Incluso volví a buscar a Josué, porque era como una referente de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es bueno que hablemos a los demás de que somos cristianos. No debemos de quedarnos callados, porque nunca sabemos quién está al lado y quiere conocer a alguien que es cristiano, porque lo asocia que está cerca de Dios. Y yo así asociaba a Josué, porque no conocía a tantas personas que eran cristianos. Y yo me acerqué y le marqué a Josué, lo busqué y me dijo: bueno, es un paso que vas a dar. Si quieres acercarte al Señor, tienes que bautizarte. Pero la verdad yo no estaba dispuesto. Sí quería acercarme a Dios, pero aún me jalaba las cosas de la carne. Aún me seguía jalando el mundo. Pero Dios, Apocalipsis 3, del 20 al 21, me volvió a tocar la puerta. Aquí estoy, Alejandro, aquí estoy. Mi vida ya era una perdición, seguía con mis pensamientos de suicidarme. Mis amigos no sabían eso, porque yo a ellos les daba una apariencia de alegría, de que Alejandro está bien, que a Alejandro nada le pasa, Alejandro siempre va a estar bien, pero no sabían realmente lo que yo tenía en mi corazón y en mi mente. Bueno, hermanos, ahora sí, en esta edad, a los 25 años, de los 25 a los 27 años fue el tiempo decisivo para mi vida. Fue cuando el Señor, nuevamente con su gracia y su misericordia, volvió a tocar a mi vida. Me extendió su bondad, su gracia, y habló a mi vida nuevamente. Y empecé a reunirme con unos hermanos que viven allá en San Ángel, en el Rosedal. Empecé a reunirme, a escuchar la palabra. Yo en ese entonces, yo tenía a mi novia, que es Subria, la cual ahorita es mi amada esposa. Y pues yo decía: bueno, me quiero alejar del mundo, me quiero alejar de las cosas. Dios me está abriendo el entendimiento y me está haciendo ver lo que estoy haciendo está mal. No soy la persona que yo creía que era, que soy una buena persona. No era esa persona. Y dije: bueno, Señor, estoy saliendo con esta persona. Yo ya empezaba a tener sentimientos por esa persona, empezaba a quererla, a mi esposa. Y yo dije: bueno, Señor, tú me estás llamando, yo no quiero moverme de donde que tú me estás llamando. Yo quiero reunirme, yo quiero consagrarme para ti, yo quiero aceptar tu gracia, tu misericordia. Pero también está esta persona aquí al lado. Y todas las noches, hermanos, empezaba a orar por mi esposa. Oraba, Señor. Mi oración era muy corta: que se hiciera la voluntad de Dios sobre mi vida. Porque yo ya había visto que lo que yo estaba haciendo desde los 8 hasta los 27, 26 años, que fue como que empecé a entender el pecado. Fue como cuando Dios abrió mi entendimiento y me dijo: Alejandro, estás mal. Yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo quiero entregarme a Dios. A lo mejor tal vez no conozcas sobre la Biblia. Y yo en mi corazón dije: Señor, tú eres poderoso. Y empecé a hablarle de la Biblia a mi esposa sin que ella supiera nada, a saturarle ahora sí de la palabra. Yo tampoco no entendía como tal la palabra, pero yo decía: Señor, tu palabra es la palabra. Y yo le hablaba a ella todos los días que la veía como novios, la veía y le hablaba de la palabra. Ya no hacíamos otras cosas que no debíamos hacer, sino que era la palabra. Incluso una vez también la llevé con otros hermanos que viven allá en el Rosedal San Ángel.
Y pues bueno, ella no creía, era católica, pero no entendía lo que yo le estaba diciendo. Yo seguía orando, hermanos, quiero enfatizar en la oración porque Dios se mueve mediante la oración. Dios quiere que nosotros oremos y pongamos las cosas de nuestra familia, de nuestros pretendientes. Si queremos andar con alguien, pongamos en sus manos lo que deseamos para que se haga su voluntad en nuestras vidas y no la voluntad de nosotros. Y pues bueno, yo seguía orando por mi esposa toda la noche, yo me seguía reuniendo, yo quería acercarme más a Dios. Y esta persona el hermano se llama Nacho, empezó a leer conmigo la palabra, empezó a instruirme, empezó hasta el día que dije, me quiero bautizar. Y quiero que Dios entre en mi vida, quiero aceptar la gracia del Señor que ha estado extendiendo desde los 8 años hasta los 26 años. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, hermanos, porque, pues bueno, lamentablemente yo me perdí en el mundo, pero tal vez este testimonio no es tan poderoso. Y bueno, yo creo que todos los testimonios son poderosos porque Dios, cuando obra en una persona, lo obra con poder. Lo obra, así te haya sacado de las drogas, así te haya sacado de un matrimonio, de un noviazgo, te haya sacado de otro lado. Es el mismo poder del Señor. O sea, el testimonio, Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra en el testimonio de las personas. Y pues bueno, hermanos, yo seguí orando por mi esposa hasta el día que quise bautizarme. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues voy a bautizarme, ya no voy a ser la misma persona, tengo que alejarme de ciertas cosas. Y yo dije, ¿sabes qué? A lo mejor tal vez tú ya no vas a andar conmigo porque tú vas a querer seguir pues las cosas del mundo. En ese momento yo no le dije las cosas del mundo, pero dijo las cosas que hacíamos antes, vas a querer mejor, pues sí, salir de fiesta y cosas que yo ya no quiero hacer. Porque Dios ya me había abierto el entendimiento y quiero hacer énfasis en eso, de que solamente Dios puede mostrarnos nuestro pecado, solamente Dios puede hacernos ver que estamos delante de Él muy mal. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto, hermanos? Porque ciertamente a veces vamos por el mundo haciéndole bien a las personas, tal vez no le hacemos mal a las terceras personas, pero delante de Dios, delante del que debemos de preocuparnos y cómo estamos, Él nos ve como un libro abierto. Y Él ya sabía que yo traía ese gran pecado y que traía muchos pecados detrás de mí y quería mostrar su gracia y su poder sobre mi vida para la gloria de su nombre y para que viera a mi familia que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios poderoso y que en el Señor podemos tener una vida nueva. Y esa es la vida la que yo buscaba, porque Dios ha dicho en su palabra que si creemos en Él y confesamos su nombre, Él nos puede dar una vida nueva. Y pues bueno, hermanos, yo me bauticé, sentí el llamado, sentí que Dios ya estaba hablando en mi corazón, ya no quería hacerme para atrás, ya no quería decir, bueno, después. Algo clave en esto es de que si hay jóvenes aquí o los jóvenes que estén escuchando la transmisión, yo no quería convertirme, no quería acercarme a Dios porque decía, estoy joven, después me convierto, hay tiempo. Pero hermanos, y que nos siguen en la transmisión, nadie sabe quién va a despertar mañana. Entonces Dios el día de hoy nos está hablando y nos está diciendo, entrega tu vida en mis manos, ven al trono de la gracia y misericordia, ven y pruébame mi poder, ven y prueba mi gracia y vas a ver que yo voy a hacer maravillas en tu vida. Yo no soy una persona rica monetariamente, pero yo me siento rico por la gracia del Señor, porque desde los 8 a los 10 años hasta los 27 el Señor Jesucristo mostró su gracia y su misericordia en mi vida. Yo me bauticé y seguí adelante, y algo muy preciso que le dijo el hermano Isaí a mi esposa, lo tengo muy, muy presente, le dijo, no te bautices porque Él se está bautizando. Esa es una decisión personal de cada quien. No debemos ir a Cristo porque alguien nos está forzando o por X cosa de humana, sino porque Dios ha hablado a nuestro corazón, porque sentimos ese deseo de ir al Señor, de rendirnos ante el Señor. Y tuvimos una plática con el hermano Isaí sobre todo este tipo de cosas, sobre el bautismo, y algo muy poderoso sucedió en el corazón de mi esposa, que dejó el seguir el catolicismo, todo lo que es la doctrina del catolicismo, para seguir al verdadero Dios, a Jesucristo. Hermanos, y pues bueno, este es mi testimonio.
Ese es mi testimonio y quiero hacer énfasis en esto. Hermanos, aceptemos la misericordia de Dios día a día. Pidamos a Dios su gracia y su bondad para que Él transforme nuestra vida día a día y que vayamos de victoria en victoria. Y aunque a veces hay desánimos, pero clamemos en oración, porque la oración es poderosa para que Él transforme nuestro corazón duro, nuestro corazón de piedra, para un corazón de carne. Y eso es lo que realmente ha prometido Dios y lo que prometió mi vida. Y yo soy un fiel testimonio de que Dios es un Dios poderoso. Porque la verdad, hermanos, andaba muy perdido. No hice tanto énfasis en las cosas que yo he hecho, hermanos, porque pues yo creo que todo el mundo sabemos las cosas que me quiero referir. Pero sí quiero hacer mucho énfasis en Apocalipsis 2, del 20 a 21. Que Dios está tocando en esos tiempos la puerta de las personas y les está diciendo: vengan a mí. Nadie les asegura que el día de mañana van a estar vivos, pero en el Señor vamos a tener una eternidad que va a durar para siempre. La gloria es a Dios, la alabanza siempre sea en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Hermanos, le doy gracias porque me permitieron dar este testimonio para la gloria de Dios. Hermanos, y quería concluir con un texto bíblico que sería 1 de Juan. Primera de Juan 2, del 16 al 17, por favor. Voy a leer el primero. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, y con esto quiero concluir mi testimonio y llamar a la oración, que intercedamos unos por otros, que estemos orando por aquellas personas que no han venido al Evangelio y que seamos diligentes en la prédica del Evangelio, porque solamente la prédica del Evangelio nos puede traer a los pies de Jesús, porque eso fue lo que hizo mi hermano Josué. Yo creo que Dios movió a mi hermano Josué en ese preciso momento, en ese día y a esa hora, para que él me diera esa palabra e insertara la semilla del Evangelio en mi vida, que hasta el día de hoy rinde fruto. La gloria y la honra sean al poderoso Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo. Le damos la gloria a Dios. Yo sí estuve platicando con el hermano, sí pasó cosas bien tremendas. Y cuando platicábamos yo le comentaba que a veces pierde uno mucho el tiempo en decir cómo Satanás nos traía, no haciendo lo malo, y se va el testimonio a veces hablando lo malo que hicimos y no hablamos tanto de lo que Dios hace, ¿verdad? O sea, de lo que Dios nos glorifica. Entonces vemos que Dios es poderoso, hermanos. De hecho, yo he estado invitando a varios hermanos que si quieren dar su testimonio, pues se acerquen conmigo. Llevamos un pequeño taller, son tres clases, nos preparamos y ya después presentamos. Y hablé con varios, no todos asistieron, pero la esta está abierta, la oportunidad está abierta. ¿Quieres darle a gloria a Dios? ¿Quieres dar a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida? Pues está abierta la oportunidad de glorificar el nombre de Dios, porque realmente lo que se busca con estos testimonios, hermanos, es darle la gloria a Dios. Lo que tenemos un Dios poderoso, hermanos. No te olvides, tenemos un Dios poderoso, y a veces en medio de la adversidad ahí está con nosotros. Amén. Si quieres, voy a leer un texto así rápido. Dice nuestro hermano hablaba acerca de que había una tristeza en su vida constante. Y yo creo que esa tristeza todos la hemos sentido. Dice la Biblia, habla en Corintios 2 que hay dos clases de tristeza. No hay una tristeza que es según el mundo, que produce muerte, pero la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Segunda de Corintios 7, verso 9 y el verso 10.
La tristeza, según el mundo, produce muerte. Y si usted no sabía, en México hay muchísima depresión, sobre todo en los jóvenes adolescentes, y hay muchos suicidios. De hecho, las épocas más altas de suicidios son en diciembre. En diciembre hay mucho suicidio, y la tasa es muy alta, sobre todo en los jóvenes. Entonces esa tristeza del mundo produce muerte, pero esa tristeza que según Dios produce arrepentimiento para vida. La verdad, muchas gracias, hermano, por compartirnos tu testimonio. De aquí estamos esperando con la ayuda de nuestro pastor que se sigan preparando los hermanos para que más adelante puedan también estar predicando. Yo platiqué con nuestro hermano Harry para estar también compartiendo allá en el centro de rehabilitación, no solamente aquí los miércoles, sino también los sábados ir a predicar allá al centro de rehabilitación. Y pues de eso se trata, hermanos, de estar preparándonos, de estar hablando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me comentó nuestro pastor que tenía que salir, que cerráramos. Vamos a cerrar con una oración, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra que nuestro hermano nos ha traído nos sea de bendición. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Padre, te agradecemos mucho, Señor, por este testimonio de nuestro hermano. Sabemos que tú sigues haciendo obras poderosas, Señor. En aquellos tiempos, Padre, tú abriste el mar, tú derramaste, Señor, tu ira sobre aquel pueblo de Egipto, Señor, para darle libertad a tu pueblo. Y hoy, Señor, derramas tu amor y tu gracia para darle libertad a aquellas personas, Señor, que te necesitan. Hoy seguimos viendo ese poder, Señor, porque tú tienes el poder para dar la libertad a los que están cautivos, porque tú rompes las cadenas, Señor, que nos han atado durante tanto tiempo en el pecado. Y hoy te rogamos, Señor, por aquellos familiares que aún no te conocen. Te rogamos por nuestros padres que aún no te conocen. Te rogamos por nuestros hermanos, Señor, que aún no te conocen. Te rogamos también, Señor, por aquel familiar, por aquel amigo, Señor, que está perdido, que está hundido en las drogas, que todavía no te conoce. Ven, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Señor, ven, hoy te rogamos por nuestros familiares que aún no te conocen, pero queremos, Señor, que en este día, Padre, hagas un milagro, que en este día, Señor, se manifieste tu gracia y tu poder, Señor, y que este testimonio, Señor, llegue a más personas y que te puedan conocer y que puedan saber, Señor, que tú eres un Dios poderoso. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Y hermanos, nos despedimos con nuestro texto. Ok, perdón, sí. Bueno, vamos a pasar por las